Hola, buen día. A nuestro grupo le correspondió el tema del efecto fotoeléctrico y este está conformado por Sergio Mancipe, Jesús Garzón y quien les habla, Erika Lache. Antes de empezar a hablar sobre del efecto fotoeléctrico, vamos a hablar un poco de la teoría que existía antes de este. Esta fue denominada como electrodinámica clásica formulada por Maxwell. Esta visión ondulatoria de la luz alcanza gran aceptación por la comunidad científica, ya que la radiación que percibe en un campo continuo se propaga en el espacio-tiempo con una velocidad neta. Esta velocidad neta pues es la velocidad de la luz. Eh, Esta teoría fue modificada por el efecto fotoeléctrico descubierto por Hertz en 1887, en donde nos dice que este es un fenómeno en el que las partículas de luz llamadas fotón impactan con los electrones de un metal arrancándolo de sus átomos. El electrón se mueve durante el proceso dando origen a una corriente eléctrica. Como podemos observar en la imagen, hay un rayo de luz que está impactando una superficie metálica, ¿sí? Al impactar el fotón, pues en el metal, hace que se mueva el electrón y pues que sea expulsado produciendo una corriente eléctrica. Ahora, pues vamos a hablar un poco sobre las dependencias del desprendimiento de los electrones, ¿sí? Como ya todos sabemos, la luz transporta energía. Cuando la luz choca contra el metal, se transfiere dicha energía. Si esa energía es suficiente para arrancar los electrones, se produce el efecto fotoeléctrico. Y si no es suficiente, no ocurre nada. La lógica llevaría a pensar que si, por ejemplo, apuntamos una bombilla muy tenue contra una chapa de metal, no se produce efecto fotoeléctrico, pero si aumentamos la potencia de la bombilla 1000 veces, se producirá dicho efecto, ¿sí? Pero esto no va a pasar. Si la bombilla tenue es capaz de producir el efecto fotoeléctrico, entonces mucho menos al aumentar la intensidad de la luz, ya sea 10.000, 1.000.000, 1000 veces, no saldría ni un solo electrón del metal. También pasa al revés, claro. Si la bombilla es capaz de arrancar los electrones del metal, es posible disminuir su potencia todo lo que se quisiera. Incluso con un debilísimo rayo de luz, la bombilla será capaz de arrancar los electrones. Lo cual nos lleva pues a formular una pregunta. ¿De qué depende entonces que se produzca el efecto si no es de la intensidad de la luz? El factor que decidirá que se arranquen los electrones es el color de la luz de la bombilla. Dicho en términos técnicos sería la frecuencia de radiación. Por nuestros, pero nuestros ojos ven la frecuencia de la luz como el color. Cabe resaltar que a mayor frecuencia de radiación, mayor será la energía que posee el mismo. En conclusión, podemos decir que si cogiéramos una bombilla cuyo color pudiéramos hacer variar siguiendo los colores del arco iris, desde el rojo al violeta, al principio no se produciría el efecto, pero llegaría un momento que dependería del metal que se tratase y no dependería nada de la intensidad de la luz, en el que se empezaría a arrancar electrones, supongamos que al llegar al amarillo. Si se siguiera variando el color a lo largo del arco iris, cualquier color pasado el amarillo en ese recorrido, por ejemplo el violeta, también arrancaría electrones. Es decir, la pieza clave del efecto fotoeléctrico no es la intensidad, sino la frecuencia. Seguiremos con la teoría cuántica. El físico teórico Max postuló que la energía de radiación electromagnética está cuantizada, es decir, la radiación electromagnética está constituida por corpúsculos que llevan la energía de la radiación. A estos corpúsculos se le denominó cuantos y posteriormente fotones. Los fotones son las partículas portadoras de luz visible, ultravioleta, infrarroja, rayos X, rayos gamma, entre otros, que viajan en el vacío a velocidad constante y presentan una masa invariante. Cabe resaltar que no tienen carga eléctrica. Ahora hablaremos sobre la energía del fotón.
La energía de cada fotón es proporcional a la frecuencia de la radiación electromagnética. En base a ello se estableció esta ecuación, donde E es la energía asociada al fotón, H es la constante de Planck y F es la frecuencia de radiación electromagnética. Además, cada fotón en el vacío se propaga con una rapidez igual a la luz en el vacío. Nos da entonces esta ecuación, donde lambda es la longitud de radiación electromagnética, Teoría cuántica aplicada al efecto fotoeléctrico. Cuando se considera el efecto fotoeléctrico en términos de fotones, todo tiene sentido. La luz llega al metal. La luz que llega al metal está compuesta por fotones. Cada uno de ellos tiene energía proporcional a la constante de Planck o la frecuencia de radiación. Si la luz es muy intensa, la bombilla es muy grande y potente. Hay muchos fotones. Si la luz cambia el color, pero no la intensidad, hay el mismo número de fotones, pero cada uno tiene más energía hacia el azul o menos energía hacia el rojo. Cuando uno de estos fotones llega al metal y choca con un electrón, puede darle su energía. Si esta energía es suficiente para arrancarle el metal, se produce el efecto fotoeléctrico. Y si no es suficiente, no pasa nada. La cuestión es que la interacción se produce entre el fotón y el electrón, no entre toda la luz y todos los electrones, porque tanto la luz como la materia están cuantizadas. ¿De qué depende entonces que se produzca el efecto? La frecuencia de la luz, es decir, el color. Si la luz es roja, por ejemplo, cada fotón tiene muy poca energía. Tal vez haya muchísimos fotones, pero en este electrón en partícula solo afecta al que he chocado contra él y este no tiene suficiente energía para arrancarlo. De este modo no sucede nada. Si se tiene luz con una gran frecuencia, por ejemplo azul, cada fotón tiene mucha energía, proviene de un escalón grande de Planck. Cuando choca con un electrón puede darle suficiente energía para arrancarlo del metal y entonces se produce el efecto fotoeléctrico. Claro está, si la luz azul es muy intensa, hay muchos fotones y cada uno arranca un electrón. Se arrancan muchos electrones exactamente como sucede en la realidad. Pero si cada fotón no hubiera tenido suficiente energía para arrancar a su electrón, por muchos fotones que hubiera, no habría pasado en lo absoluto nada.